explicar la serie de hechos que ocurrieron en cuanto a la historia del derecho humano y del derecho humanitario. Al final, les voy a dar una síntesis de su relación con el derecho internacional. Como primer acontecimiento que tenemos, la Primera Guerra Mundial. Esta se establece el 28 de julio de 1914. ¿Qué sucede? Sucede un enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, y se da como consecuencia de la muerte de Francisco Fernando. Este era el heredero del trono de dicho imperio. ¿Qué pasa? Esta se extiende hacia las potencias, así como también escala de manera mundial. Aquí intervinieron las 32 naciones. Se establece que el conjunto de hechos que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial se pueden establecer, ya sea primero por el espíritu intenso nacional y de manera secundaria por la rivalidad que existía tanto jurídica como política entre las naciones. Esto se dio lugar como consecuencia del esparcimiento de principios democráticos. Esto se extendió en Europa y fue establecida mediante la Revolución Francesa, en lo cual, debido a la inexistencia de la autodeterminación nacional, esto dio lugar a que las propias fuerzas dinásticas establecieran asuntos europeos en cuanto al Congreso de Viena de 1815. Cada estado quería su propia autonomía, pero ¿qué sucede? Estos estaban limitados por otras fuerzas, ya sea tanto nacionales como otras fuerzas de dinastía local. La Primera Guerra Mundial se sella o se culmina por tratados jurídicamente establecidos, los cuales dan lugar a que culmine la Primera Guerra Mundial en cuanto a sus adversarios. Establecemos que los tratados son los acuerdos entre los estados. Estos están regidos por el derecho internacional y esta consten en uno, en dos o en más instrumentos. Damos lugar a que los principios fundamentales de un tratado, primeramente el pacta sunt servanda, que es donde los tratados deben cumplirse, bona fide, que es donde los tratados deben cumplirse de buena fe, inter alias acta, que es donde los tratados deben ser o recaen obligaciones sobre las partes. Sin embargo, este principio es relativo. ¿Por qué decimos que es relativo? Porque así como se sustraen obligaciones y derechos para las partes involucradas, también se pueden establecer obligaciones y derechos para terceros que no intervienen en el tratado, y es consensus ad bene vinculum. Este establece que del consentimiento deriva la obligación, pero muchos acuerdan que este principio debe ser desestimado, por de alguna manera decirlo, debido a que existen obligaciones que con o sin el consentimiento deben ser cumplidas. Como segundo acontecimiento tenemos la Segunda Guerra Mundial. Esta fue de 1939 a 1945. Esta tuvo un gran impacto desde el punto de vista internacional, debido a que los juicios de Nuremberg condenaron a muerte a oficiales de la oposición nacional socialista alemán por establecer crímenes desde el punto de vista humanitario. Lo mismo sucedió en Tokio, en lo cual también fueron enjuiciados y condenados a muerte oficiales japoneses por establecer crímenes desde el punto de vista humanitario. El tercer acontecimiento a tratar es la posguerra, así como también el 11 de septiembre de 2001. Luego de la Segunda Guerra Mundial se da lugar a una reorganización del sistema internacional, así como también se crea la Organización de Naciones Unidas. Un acontecimiento importante desde el punto de vista internacional es que se crean tribunales de jurisdicción internacional para evaluar crímenes de lesa humanidad
así como el genocidio, los crímenes de guerra, los cuales serán explicados brevemente más adelante. Por lo tanto, se crea el Tribunal de Jurisdicción Internacional denominado como la Corte Penal Internacional. En cuanto al 11 de septiembre del 2001, ¿qué fue esto? Esto fue un ataque terrorista establecido contra Estados Unidos, en los cuales fueron aviones que impactaron contra las llamadas Torres Gemelas y fue parte de un grupo terrorista. Se establece que el derecho público no sirvió de mucha utilidad en base a los acontecimientos de violencia que se han verificado y que la humanidad se encontraba iniciando otro tipo de guerra. Luego de haber determinado los aspectos de la historia de los derechos humanos y del derecho humanitario en cuanto a los hechos más fundamentales o relevantes para su evolución, vamos a dar lugar a su relación con el derecho internacional. Primeramente, la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se relaciona? Debido a que las naciones vencedoras dan lugar a la creación de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué sucede? Esta fracasa porque la humanidad se encuentra a puertas de otra guerra. También se da lugar a las escuelas internacionales en Inglaterra y a las escuelas internacionales de diplomacia inglesa en 1919. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial y su relación con el derecho internacional, se establece porque el Estatuto de Nuremberg, así como de los juicios establecidos en Tokio, representan un cambio, un impacto en cuanto a la materia, es decir, desde el punto de vista internacional, ya que por primera vez se pueden distinguir los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz. ¿Qué implica esto? Que cualquier persona podría ser condenada, así establecer de que actuó como funcionario del Estado. En cuanto a la posguerra y el 11 de septiembre de 2001, esto se relaciona con el derecho internacional en base a los siguientes acontecimientos. Primeramente, la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Esta es la más importante y en ella están suscritos gobiernos de todo el mundo. ¿Qué sucede? Estos establecen acuerdos para obtener buenos resultados desde el punto de vista de seguridad jurídica, así como también progreso cuanto a lo político, cuanto a lo social y de manera de mantener la paz. También se establece que se unen las potencias con el objeto declarado de acabar con el terrorismo internacional. También esto se relaciona con el derecho internacional debido a la creación de tribunales de jurisdicción internacional, lo que llamamos anteriormente como la Corte Penal Internacional. ¿Qué sucede? La Corte Penal Internacional está regulada por el Derecho Penal Internacional. ¿Qué es el Derecho Penal Internacional? Es la rama de Derecho Internacional Público que regula la comisión de crímenes internacionales, sin que coexista la voluntad convencional del derecho internacional público. Esta cuenta con las siguientes características, las cuales son: primeramente, da lugar a la independencia de la responsabilidad penal. También se establece que tiene un carácter coercitivo y que realiza hincapié en cuanto a la diferencia de los delitos internacionales y de los crímenes internacionales. Ahora, los crímenes internacionales se establecen en 4. Como primero, tenemos el genocidio. El genocidio es un crimen internacional
que comprende todos aquellos actos establecidos con la intención de destruir, ya sea de manera total o parcial, al grupo étnico, religioso, entre otros. Estos son actos que se realizan mediante una matanza o una lesión grave en contra de la integridad física de los miembros de dicho grupo, en lo cual estos someten intencionalmente al grupo para establecer actividades que acarreen su destrucción física, ya sea de manera total o parcial. Esto también puede ser su destrucción moral. Como segundo, tenemos los crímenes contra la humanidad. Esta conducta está tipificada como violaciones, torturas, desaparición forzosa, así como también persecución por crímenes políticos, por crímenes jurídicos, étnicos, entre otros. Y por último, el crimen de agresión, que son las conspiraciones para realizar actos de guerra prohibidos y condenados por los tratados internacionales establecidos por Brian Kellogg, así como también por la Carta de las Naciones Unidas. Como último punto a tratar o hacer acotación, podemos establecer que todos los acontecimientos dichos anteriormente y explicados uno a uno se relacionan con el derecho internacional sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en lo cual los derechos humanos son todos aquellos derechos inherentes a la persona, como el derecho a la vida, que es un derecho innegable e inmutable de la persona, y el derecho internacional humanitario. El mismo está dirigido para proteger a todas aquellas personas que ya no tienen capacidad de respuesta, así como también aquellas personas que no participan en conflicto armado. Ahora bien, ¿cómo podemos definir el derecho internacional sobre los derechos humanos? Estos son el conjunto de tratados internacionales que salvaguardan a la persona humana. Ahora, sus características. Primeramente, internacionalización de los derechos humanos, cristalización de la defensa progresiva de los derechos humanos, prohibición de prácticas aberrantes y por último, exigibilidad y defensa de los derechos fundamentales. También existen los instrumentos sobre los derechos humanos. Dichos instrumentos se pueden definir como una herramienta jurídica internacional que protege al hombre en sus diversas actividades en sociedad, es decir, en la vida en sociedad. Estos instrumentos son Carta de la ONU, así como también la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, así como también convenios contra todo tipo de discriminación contra la mujer y contra todo tipo de discriminación racial. Ahora, ¿cómo se podría definir el derecho internacional humanitario? Estas son el conjunto de normas consuetudinarias de origen convencional o consuetudinarios encaminadas a regular conflictos humanitarios. Estos están involucrados en conflictos armados, internacionales o no, y que tienen por objeto proteger a la persona o sus bienes que se encuentran involucrados colateralmente en conflictos armados. ¿Qué regula o qué convenio regula el derecho internacional humanitario? El Convenio de Ginebra Internacional Humanitario, en lo cual establece los siguientes protocolos: herido y enfermo de las fuerzas navales, herido y enfermo de las fuerzas armadas, protección a los civiles y asimismo la protección a los prisioneros de guerra. Se ha concluido con el tema propiamente dicho. Espero que le haya sido grato y que le haya contribuido mejorado a su conocimiento. Aquí establecimos la relación del derecho internacional con la historia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.